El verdadero artículo 155 de facto, y más allá de lo que haga el gobierno a partir del jueves, lo han ejecutado las empresas y bancos, trasladando sus sedes sociales y o fiscales fuera de Cataluña. Desde el Banco Sabadell o CaixaBank a Codorniu, pasando por otras cientos de compañías grandes, enormes, medianas y pequeñas que sencillamente no se fían. Un altísimo ejecutivo de una de estas empresas, multinacional, una de las líderes en su sector industrial en todo el mundo, me dio 5 claves que resumen a la perfección el porqué de las cosas. Por cierto, ¿te acuerdas de aquella colección de Bimbo? El porqué de las cosas. Bueno, pues estos también se han marchado. 1. El dinero es miedoso y el de los inversores mucho más. El pequeño ahorrador, tú, porque irracionalmente temes el corralito que años atrás vimos en Argentina, y aunque aquí es imposible, el miedo es libre. Y el temor del inversor de Florida o de Massachusetts, ni te cuento. Ni una broma, ni un milímetro de duda. Toda la vida currando para ahorrar, y cuando tiene un fondo, que ni se le ocurra invertirlo en bonos o bancos con una mínima sombra de riesgo. 2. El paraguas europeo es clave, y cualquier director financiero de una empresa sabe que la financiación y el cash depende, en la zona euro, de la liquidez del Banco Central Europeo y, en consecuencia, de los bancos, del banco de toda la vida. Y cuando toda la Unión Europea dice que quien se sale, se va, de nuevo, al menor riesgo. Estrategias conservadoras, por el temor a la caída del rating, la caída de la cotización bursátil. Y es que, incluso para los independentistas catalanes, la globalización existe, man que les pese. 3. La seguridad jurídica. O dicho de otro modo, ¿dónde se pagarán los impuestos? ¿Qué impuestos? ¿Las leyes del mercado serán bolivarianas o serán comunitarias? Tú no sé. Si yo fuera empresario lo tendría muy claro. ¿Libre mercado o intervencionismo poscomunista? Tú, autónomo, que las pasas canutas para pagar los seguros sociales, el IVA, sociedades, el IRPF, ¿qué prefieres? O dicho de otro modo, ¿quién quieres que mande en Cataluña? 4. En este sentido, a ver quién gobierna. Porque puedes criticar a ZP, a Rajoy, a Montoro, a Susana Díaz, al que toque. ¿Pero alguien se imagina que te gobiernen las de la CUP? Que además de mandar, como mandan, gobernaran los de la ANV o los de Òmnium Cultural, para lo que ha quedado la palabra cultural, por cierto. Ah, bueno, si ya tienes el apoyo, la excusa o el paraguas de Podemos, ya el colmo. Y 5. Los que pagaron la fiesta. Esto merece una reflexión, ¿eh? Los que pagaron la fiesta y ahora se dan el piro. Muchos juguetearon, aplaudieron el procés. Nos lo dijeron sin tapujos. Por cierto, yo recuerdo una conversación con un presidente a nivel mundial y recuerdo que salía asombrado por su independentismo. Un tío más viajado que nadie. De aquello hace 10 años, ¿eh? Bueno, pues este y su consejo también se han marchado de Cataluña. En suma, esto va para largo y, como decía mi padre, el dinero cuesta mucho ganarlo como para malgastarlo o que te lo malgasten. En conclusión, los que se han ido y los que se van a ir van a tardar mucho en regresar, si es que lo hacen. Por miedo, por inseguridad jurídica, por vértigo y por ceguera de lo que se venía encima. Y ojo, el riesgo larvado para mucho tiempo, revestido de odio. ¿Por qué el gobierno está tardando tanto en poner en marcha el artículo 155 de la Constitución? ¿Tanto cuesta recuperar la legalidad? Nada más y nada menos que se cumple la ley. ¿Es tan complicado? ¿Algo tan obvio es tan difícil? Pues sí, sí que lo es. Porque con toda la lógica, la verdad, con la comunidad internacional de tu parte, salvo Maduro y Yoko Ono, por cierto, con las empresas y el Sein, con lo que quieras, el gobierno sabe que controlar la calle no es fácil, y menos aún cuando la policía autonómica, con todas las competencias transferidas, se achanta. Dicho de otro modo, los que mandan y controlan la calle, la CUP, Òmnium Cultural, la ANC, quieren víctimas. Cuantas más, mejor. Y cuanto más graves, también. Así vendieron los incidentes de la farsa del referéndum del 1 de octubre, y así venderán lo que venga. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona anda diciendo a la Colau que hubo 2 agresiones sexuales. ¿De verdad? Que Dios me perdone y que se me entienda, por favor. Pero los Jordi, desde anoche en la cárcel, y las de la CUP, y los más cafeteros buscan un mártir o varios.
Y cuando te enfrentas en la calle con miles de personas, con policías, guardias civiles o los mozos si procede, puede ocurrir lo peor. Y lo que más miedo da es que lo peor sea lo más trágico. Y si por 4 porrazos se lió la que se lió en los medios y en televisiones afines, porque fueron eso, 4 porrazos y 800 mentiras, imagínate la que se iba a organizar, por ejemplo, si hay un muerto. Pues bien, el gobierno lo sabe, lo prevé, y por eso, con toda la razón y con toda la ley de su parte, se coge con papel de fumar la aplicación del 155. ¿Por qué? Por la calle. Yolanda Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos compañero nuevo en esta tertulia, ¿eh? Estamos ¿Ah, sí? encantados. Sí. Bueno, de hecho, que sepas, la tercera del domingo la firmaba él en la ABC, o sea que bueno. muy lejos tampoco los pilla aquí el amigo. Julio Martínez es el rector de la Universidad Pontificia Comillas y estamos encantados de tener a alguien con nosotros tan culto, tan inteligente, tan profundo. Y a los periodistas en muchas ocasiones nos viene muy bien un poquito más de sosiego y de profundidad, ¿verdad, Yolanda? Claro que sí. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, amigo. Encantado. Arrancamos. El Tribunal Constitucional anula definitivamente la ley del referéndum del 1 de octubre. Os pido una valoración, parece una obviedad, pero esto desde el punto de vista jurídico, ¿qué significa? Julio. Bueno, es sacar las consecuencias de lo que en su momento aprobaron como cosa provisional y después de haberlo estudiado cuidadosamente, pues llegan a la conclusión que además no extraña a nadie, ¿no? No extraña a nadie, pero yo tengo la sensación de que les da lo mismo, ¿no te parece? Sí, porque además esto hay que hacerlo, era tiene que resolverse, pero una crónica de algo anunciado y ni siquiera yo creo que va a ser noticia, ¿no? Es verdad. De hecho, lo ponemos como noticia principal y está también en las cabeceras de los periódicos, pero enseguida va a caer, me parece. Nada, 2 minutos, cuando vamos las movilizaciones dentro de un rato, ya lo verás. Sí, Yolanda. casi lo llevamos como apoyo, porque es verdad, claro, que la noticia hubiera sido lo contrario, pero claro. Bueno, y por unanimidad, ¿no? Quizás es por unanimidad, pero claro, ¿cómo no va a tumbar la ley del referéndum? Es que eso es totalmente inconstitucional, está atacando la unidad de España que está recogida en la Constitución. Yo creo que nadie teníamos la más mínima duda de que esto iba a ser así, pero efectivamente ahora ya hay sentencia firme y, por supuesto, es ilegal todo, o sea, ya queda más clarísimo que nunca, ¿no?, que el referéndum era ilegal. La noticia del día sigue siendo las consecuencias de esa noticia de anoche, cuando la juez, conviene subrayarlo, porque los protagonistas del proceso dicen que Rajoy le ha enviado a la cárcel a los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los dirigentes de la ANC de Òmnium Cultural. No ha sido Rajoy, ha sido una juez de la Audiencia Nacional quien les ha enviado a prisión por delitos muy graves. Por cierto, que en cualquier otro país tendrían mucha mayor pena que aquí. Un par de reacciones y comentamos este asunto. Primero, Pablo Iglesias. Es una vergüenza que en un país como el nuestro puedan producirse situaciones así. No quiero una España en la que haya presos políticos, no quiero una España en la que los problemas políticos se respondan judicializándolos o con violencia. Quiero una España democrática en la que los problemas políticos se resuelvan con democracia. Hay un montón de contradicciones ahí. Y ahora el ministro de Justicia, el señor Catalá. Porque enseguida sale estas frases tan lugar común, ¿no? Hay presos políticos. Hombre, no. A lo mejor podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos, porque la prisión decretada ayer es por la hipotética comisión de un delito que tiene que ver con impedir a las fuerzas de seguridad hacer su trabajo. Más allá de la demagogia, Julio, oír a alguien hablar en el siglo XXI en España de presos políticos y hablar de democracia como si fuera la antítesis de la ley, es un disparate. Totalmente, es un dislate que además, como no es cierto, pues tampoco hay que darle mucha cancha, ¿no? Yo creo que en la España democrática, precisamente, cuando la ley hace su trabajo, pues pasan este tipo de cosas, y en este caso con una juez que creo que es de total solvencia, como bueno, la mayor parte de los jueces, por supuesto, y total integridad, ¿no?
Yo no la conozco personalmente, pero es antigua alumna nuestra. Ah, sí. Cuando dices nuestra, de comillas. De comillas, sí. Anda. La juez Lamela. No, pues yo por las fotos que he visto, es una juez relativamente joven. O sea, para estar en la Audiencia Nacional ya lleva unos años de experiencia. No llega cualquier recién salido de la facultad, pero parece una juez joven. Lo que pasa es que asistimos a un debate muy curioso en todo esto y da para una tercera. Cuando hablas de la justicia y de los políticos, si es contrario a ti, tienen que estar todos en la cárcel. Si es más o menos de tu cuerda, ya entonces la justicia está politizada, ¿que sí? Sí, totalmente. Yo lo que me parece es una irresponsabilidad, ¿no?, lo que está haciendo Pablo Iglesias, y yo creo que le va a costar unos cuantos votos en las urnas, pero un político, o sea, un responsable que en teoría tiene detrás a 5 millones de votos, 5 millones de ciudadanos que le han apoyado, no puede decir que eso va contra la democracia, que el hecho de que un juez decrete que unos señores que han incumplido la ley presuntamente y han cometido un delito pues tienen que ir a prisión, tú no puedes decir que eso es antidemocrático y que en España hay presos políticos. A mí me parece de verdad muy irresponsable. El otro día escribía nuestra compañera Maite Alcaraz un artículo en ABC diciendo que ya había también voces discrepantes dentro de Podemos y preocupación porque Podemos en todo el asunto catalán se ha entregado al soberanismo, se ha entregado a las tesis de Ada Colau, y yo creo que muchos de esos 5 millones de votantes que hay detrás del señor Iglesias no comparten para nada esta posición, ¿no? Y probablemente lo pagarán las urnas. Puede ser, pero bueno, la verdad es que, vista las acusaciones y quién las hace, a lo mejor de presos políticos Pablo Iglesias sabe mucho, ¿eh? Sí, ¿no? Como Leopoldo López, a ese no le llama preso político, ¿no? Ese debe ser, vamos. Ya viste a Monedero. Oye, el segundo debate, no sé si es más peligroso, pero por ahí. Insisto, no entienden la separación de poderes. Los regímenes que a ellos les gustan no son precisamente los democráticos de esta parte del mundo. Escuchad a Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT, en el Congreso. Ojo. Nosotros estamos convencidos que la actuación de la Fiscalía está intoxicada por el Gobierno. Hemos de recordar que el Fiscal General del Estado ha sido reprobado por parte del Congreso de los Diputados, que lo han sido el Ministro de Justicia. No deja de ser menor que quien protagonice principalmente la acción represiva contra Cataluña sea un ministro que no goza la confianza de las Cortes. Y Erkoreka, el portavoz del PNV, que en toda esta movida tiene su interés. Que los jueces que están analizando estas cuestiones extremen la ponderación y la cautela a la hora de decretar la adopción de medidas profesionales, pienso que en este caso deja mucho de desear la ponderación de todos estos elementos que el juez instructor debe llevar a cabo. A mí me da que se ha perdido según iba hablando. Sí, por lo menos habla del juez instructor. Pues, hombre, aquí yo creo que una manera de responder muy tranquila es: la misma juez ha tomado medidas diferentes en dos casos que, bueno, son los dos líderes de Òmnium Cultural y ANC y luego el jefe de los Mossos, ¿no? Con lo cual está aplicando efectivamente, y se ve criterios profesionales, que hay unos criterios que también hay hoy críticas, ¿no?, abundantes, de decir por qué no ha mandado a la prisión al jefe de los Mossos, ¿no? De todos modos, qué fácil es hablar, ¿eh? Sí. Lo digo para el tertulianeo en general, ¿verdad, Yolanda? Aquí ponemos, mandamos los tanques, aplicamos el 155, dictamos sentencias. Cuando quien tiene que tomar la decisión es el presidente del gobierno, y quien tiene que dictar una sentencia se supone que ha estudiado. Sí, se supone que es un juez, ¿no? Que el representante, ¿quién era? Campuzano, ¿no? Sí, has comentado, Campuzano. Del Congreso, sí. No te distinguía, o sea, estaba diciendo que lo que había hecho la juez era el mandato de la Fiscalía. Pues no, pues como comentaba Julio, ¿no? Pues resulta que en el caso también pidió prisión para Trapero la Fiscalía, y la juez decidió no tomar medidas cautelares, en este caso tomó otras medidas cautelares, pero no decretó la prisión incondicional o ningún tipo de prisión, y sin embargo para los Jordis pues sí, ¿no? Y yo soy de las que digo, pues ¿por qué Trapero no está en la cárcel? Pues no me gusta, pero soy demócrata y confío en esa separación de poderes y en esas decisiones de los jueces. Ella sabrá. Claro, iba a decir que para eso le pagan, seguro que le pagan poco, pero ella sabrá que para comparado con lo que cobran los políticos catalanes. Ni que decir, o el propio señor al que está juzgando ella. Sí. Pero en fin, oye, quería hacer dos observaciones, Julio, dos cosas que has dicho y que no son habituales en una tertulia, ¿eh? Y yo soy periodista y soy el primero que no las aplico. La primera, cuando has dicho, bueno, es que eso que están diciendo, como no es verdad, pues tampoco tiene mucho más análisis. Caramba, menudo zas en toda la boca que nos ha pegado los tertulianos, Yolanda. Y la segunda, cuando dices, una manera tranquila de analizarlo,
no es verdad, cambiamos de capítulo y una cosa sí se puede analizar tranquilamente. Bueno, es que yo creo que ahí esta es una pérdida enorme de nuestra sociedad, ¿no? Sí. De una parte de nuestra sociedad, el que no nos paremos, que no se sopesen razones, sentimientos, que no se ponga un poco de orden en un batiburrillo de cosas de emocionales, ideológicas, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente los políticos que en este momento estén como más al mando de la operación, yo creo que van a ser los que menos se tengan que dejar llevar por el tráfago de cada día y los cambios de humor y las presiones. Y las vísceras. Es decir, es analizar lo que probablemente decimos mejor con la palabra discernir, ¿no? Porque es sopesar tanto razones como emociones y perseguir el bien y la verdad, que evidentemente uno se puede equivocar, pero para eso están tantos controles de una sociedad democrática que impiden que al final, si nos equivocamos, pues la equivocación haga daño, ¿no? Fíjate, esto que comentaba Julio, Yolanda, me llama la atención, y eso lo viviste tú en el periódico ya, cuando la ilegalización de Batasuna, la que se iba a organizar, el País Vasco en llamas, ETA se va a poner a matar mucho más, eso va a ser la hecatombe, al final nunca pasa nada. Sí, sí. O casi nunca pasa nada. Es que yo quizás esté equivocada, ¿no? Pero yo soy de las que opina que el problema de Cataluña no ha sido precisamente el que algunos dicen, que es que se echó para atrás el Estatuto de Cataluña y la culpa la tiene el PP por esto. Yo soy de las que opina que en Cataluña lo que ha pasado es que se ha tratado a Cataluña como a un niño mimado, que te protestaba y para que el niño no llore se le ha estado dando, se le ha estado dando, se le ha estado dando y ahora cuando se encuentra con el muro, oye, no te puedo dar la independencia, entonces se pone a llorar y a patalear y no sé qué. Pero a lo mejor es que, bueno, si se hubiera hecho antes mucho mejor, pero a lo mejor ahora se encuentra con el muro, tenemos ahora a favor de ese muro que yo creo que están empezando a tomar conciencia y si no, pues allá ellos de lo que supone esa independencia, la cantidad de empresas que se han ido para allá, que se han ido de allí, de verdad que está cayendo la economía catalana, que hay un 20% menos de reservas de turismo, que la independencia es la ruina y eso te puede apoyar todo lo demás. Y entonces, a lo mejor, precisamente ahora, cuando se encuentren con el muro, más de uno se cae del burro y a lo mejor no es tan doloroso o estamos muchos, no, déjales, pobrecillos, trátales bien, a ver si tal, no, pues a lo mejor, como dices tú, en el País Vasco, cuando se hizo a los padres pagar por la Kale Borroka y cuando se ilegalizó Herri Batasuna, se acabó. Y en este caso, y luego las empresas también hicieron lo suyo, ¿no? Que eso te lo cuentan ellos, te dicen, bueno, que los empresarios también dijeron, oye, señores, que nos vamos a la ruina, que nos tenemos que ir de aquí y perdemos contratos y la gente va a ir al paro. Y aquello se paralizó de una manera u otra. Pues en este caso puede pasar lo mismo también. Ojalá, quizás confundo deseos con realidad, pero a lo mejor ha llegado el momento de decir hasta aquí hemos llegado, señores, no se les puede estar dando cada vez y cada vez y cada vez más, porque esto llega un momento en que ya no se puede más, y a lo mejor ha llegado el momento de que los padres, que en este caso que España se plante, el Estado español se plante y se diga hasta aquí hemos llegado, y a lo mejor no pasa nada, esperemos, ¿no? Julio. Sí, y estoy de acuerdo con lo que dice Yolanda. Y en todo caso, cuando ya las cuestiones son tan graves, que se ha roto con la legalidad, que se han ninguneado a las instituciones básicas, incluso las propias, creando un nuevo orden con un derecho que no se sustenta sobre ningún marco constitucional, entonces ojalá que no pase, ¿no? Yo el otro día, en el artículo de ABC del domingo... Enhorabuena, por cierto, por el artículo. Sí, la está liando. Sí, muy bueno. Lo titulaba con una cosa que siento muy profundamente, ¿no? Que es desde el deseo de concordia. Sí, claro. Y yo es una de las cosas que pido no perder y que querría que nadie perdiese. El deseo de concordia para que trabajemos para restaurar el orden de la ley, pero sin perder el deseo de juntar corazones y de entrar... ¿Y eso cómo casa? Porque no quiero hacer abogado del diablo, pero entiéndeme la pregunta, Julio. ¿Cómo casa ese deseo de concordia y ese deseo de juntar corazones con dos señores en la cárcel, con toda la legalidad y con toda la verdad por parte de la jueza? Eso es complicado. Bueno, pero digo, tiene que ser posible para los que creemos que sin verdad y sin justicia y sin derecho
no es posible juntar corazones. Claro. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Yolanda, apuntabas lo de la vertiente económica. No sé si me has escuchado a las 4, perdón por la autocita, pero ayer un alto ejecutivo de una de estas requete super mega multinacional catalana en el mundo me apuntaba 3 o 4 consecuencias, porqués de todo esto, y concluía al final que esto va para muy largo. Sí. Más allá de que haya sido una medida en caliente, más allá de que el miedo es libre, más allá de que el dinero es miedoso, etcétera, etcétera, esto no vuelven en un mes, en 2 o en un año, ¿eh? Sí, no, porque total. la inestabilidad y el daño es muy profundo hasta que se reinstaure esa concordia, que en términos económicos es la confianza. Esto va para largo, ¿eh? Esto va para largo hasta que ahí no haya un gobierno que deje claro que no quiere la independencia. O sea, mientras haya la más mínima duda de que eso ahora les damos a estos señores, vamos a cambiar la Constitución, a ver si aceptamos no sé qué y tal, o queda clarísimo que se acabó la independencia, o esto, 4 o 5 añitos hasta que no haya un gobierno serio y responsable ahí, vamos, eso no vuelven, porque no van a volver. Y tenemos el ejemplo de Quebec, que no han vuelto todavía, claro. Y llevan ya unos cuantos años. La prueba la tienes en que Toronto se ha disparado, claro. Y Quebec se ha quedado como una provincia, pero como sí. provincia, o sea, es provincia provinciana. Mismos, de verdad que han echado de allí a las empresas. Claro, en todo esto, Julio, cuando uno habla de filosofía, habla de sentimientos, habla del derecho, todo con mayúsculas, no sé si es triste o es la cruda realidad que al final es la pela lo que ha puesto todo del revés, ¿no te parece? Bueno, de momento no lo han puesto. Bueno, ellos siguen en lo suyo, pero... Claro, que pensamos que va a ser un elemento que puede ser decisivo, pero vamos a ver, ¿no? Es decir, hay una parte que el otro día la carta, es verdad que me vais a decir, bueno, pero representan a muy poca gente. El final de la carta de la CUP decía que ellos ni confían ni necesitan el mercado, ni necesitan... Y es verdad, en su ideología no lo necesitan, es que están en contra del mercado. Y que solo necesitan a la gente, ¿no? Claro. Y que con la gente van a hacer pues el futuro de la nación con su Estado. Eso no lo dice habitualmente Hugo Chávez, o lo decía Stalin en su día, o poco más o menos esa es la base, ¿no? Bueno, no creo que tan crudamente, ¿no? Es decir, porque decir que no necesitas economía productiva o... Pues que yo creo que en el fondo lo que están diciendo es una cosa que nadie puede entender, ¿no? Porque en una sociedad como las nuestras, sin pensar que vas a tener una inversión que genere riqueza, que se distribuya, etcétera. Es absurdo. Yo lo que pienso es que hay instituciones que no van a poder moverse como se están moviendo las financieras económicas. Y eso es una cosa más ¿Cómo dura. qué? Bueno, son, por ejemplo, instituciones educativas, suponiendo que alguna de ellas quisiera hacerlo, ¿no? No, hombre, la Pompeu Fabra, por ejemplo, ya se ha manifestado, y muchísimos catedráticos y profesores se han manifestado en contra del proceso y de la que se está liando, efectivamente. Pero desde el punto de vista administrativo, a ver qué haces, ¿no? Claro, sí. Claro. Por cierto, hago un pequeño paréntesis. Comentábamos fuera de micrófono, lo podemos decir, supongo, ¿no? Lo del rector de la Universidad de Lérida. Sí, por supuesto. Yo creo que además es un dato que es significativo, ¿no? Y elegimos el jueves de la semana pasada los rectores de toda España al rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, historiador eximio, especialista, uno de los mejores especialistas en los Borbones, sobre todo en Carlos III, como presidente de... Encima de los Borbones. Como presidente de la CRUE, ¿no? Que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Y bueno, yo creo que para nosotros es un signo de normalidad. Claro. Lo que me molesta es que sea noticia, pero es noticia. Claro. Pero no la elegimos por ser catalán en primer término, pero tampoco dejamos de elegirle por ser catalán, sino que en este momento pues consideramos que es la persona que mejor preparada ha llegado y además con un deseo de servir al conjunto de las universidades españolas, públicas, privadas y de la Iglesia. Y yo soy vicepresidente con él porque ha querido, qué bien, junto con el rector de la UNED, que es el otro vicepresidente, y los rectores de la Universidad de Valencia, de la rectora de Granada, el rector de la Universidad Ramon Llull y la rectora de la Universidad del País Vasco.
Caramba. Esta es la ejecutiva, ¿no? Esta gente ha estudiado, Yolanda, sí, no como nosotros. Pero sí, eso es lo normal que pase. Yo es verdad que cuando oigo el victimismo catalán muchas veces, no, es que nos humillan a los catalanes, es que digo, joder, pero si es que hasta los Oscars, me parece, ¿no? Que hemos presentado una película en catalán, pero si es que no es verdad, si es que la Agencia del Medicamento, que por cierto ya están diciendo que se va a ir a Ámsterdam o no sé dónde, por la que están montando los catalanes, ¿no? Dirán que la culpa también es del gobierno, ¿no? Pero es que, o sea, yo creo que es lo más normal del mundo, ¿no? O sea, claro que sí, que un catalán sea el máximo, ¿no?, responsable de las universidades, pues bienvenido sea. Y es que yo creo que esa es la normalidad con la que siempre hemos funcionado. Lo que ocurre es que se ha utilizado la educación, se han utilizado los medios de comunicación y hay mucha gente, yo creo que gente de buena voluntad en Cataluña, pero a ver si van abriendo los ojos, que se ha dejado convencer de que no, que es que nos están humillando, que es que España nos roba, que es que España no nos trata bien, que es que... Y yo, sinceramente, creo que no es verdad. Hombre, algo mal habremos hecho el resto para tal, pero yo, sí, la realidad yo creo que no es... Permitidme no es así. Un último asunto para analizar en la tertulia. Antes de pasada hemos mencionado el asunto del jefe de los Mossos cuando hemos hablado de la jueza y del encarcelamiento de los líderes de Òmnium Cultural y de la ANC. Mirad cómo le han recibido a Trapero esta mañana en la jefatura de los Mossos d'Esquadra. Esto ha sido en la sede, en el acuartelamiento que tienen los Mossos d'Esquadra en Sabadell. Pero escuchad también lo que nuestro compañero Juan Baño, que ha pulsado el ambiente, ha obtenido de un mozo. Ha habido que variarle la voz, obviamente, a este policía catalán. Es una situación que te genera un estrés, una ansiedad, que no hace que pues ni que trabajes a gusto, que aún te tengas más enfrentamientos con los compañeros. Necesitamos a alguien ya que nos gestione ya y que nos lleve por donde tenemos que ir. Claro, la situación interna, pues como el conjunto de la sociedad, de ruptura, pero de ruptura por lo menos en dos. Pero os pregunto, desde el punto de vista ético, Julio, un jefe de policía con todas las competencias, con miles de agentes a su cargo, al que le han retirado el pasaporte, digo, como gesto, ¿puedes seguir siendo jefe de policía? ¿A ti te retiran el pasaporte porque estás... y puedes seguir siendo rector y dependiendo de ti un montón de profesores, de alumnos? No sé, un poquito de por favor, ¿no? Ya. Sí, va a ser insostenible. Yo creo que por más que lo quieran mantener, independientemente de la entrada o no en prisión en algún momento, creo que esta situación va a ser insostenible porque es decir, es un poco mutatis mutandis la misma situación que respecto de un pueblo, ¿no? En un pueblo, por más que quieras acallar a una parte, al final, cuando llegan las cosas a un determinado extremo, esa parte dice algo, ¿no? Por más oprimida que esté, por más silenciada que parezca, dice algo. Y en los Mossos, pues parece que se sabe, ¿no? Yo conozco muy poco el tema, pero vamos, por lo que surge y por testimonios de gente, que una parte al menos significativa de los Mossos pues no participa de eso. Entonces, con su jefe en esa situación, y después queda como comprometido desde el punto de vista de la integridad. Es decir, es lo que se ha dicho continuamente de los políticos que estaban imputados, ¿no? Es decir, es un caso que si se aplica con una mínima lógica, cuando hay algo que ya hay una sospecha verosímil y con algún indicio, pues pasa a ser la persona no apta para un cargo. Es imposible. Insostenible es el adjetivo, claro que sí. Yolanda, 30 segundos. Sí, que aquí parece que esas recetas solo valen para los políticos, ¿no? O sea, los imputados dicen, lo que pasa es que me temo que este señor tiene un cargo político, claro. Sí, no, vamos a ver, o sea, este señor ha convertido a los Mossos en una policía política y yo creo que, en fin, el auto ayer de la jueza, incluso dejándole en libertad, pues yo creo que dejaba bastante claro eso, y a mí es verdad, me parece inverosímil, increíble, ¿no?, que este señor pueda estar siguiendo, o sea, este señor siga al mando de los Mossos. Los oyentes se suman a ese tiempo de análisis con este capítulo, Rosa. Pues muchos aplaudiendo que el Constitucional haya anulado la ley del referéndum, otros decepcionados por la decisión de
puede poner en libertad sin fianza, Trapero, pero en lo que sí coinciden la mayoría de los oyentes de la tarde es que tanto Jordi Sánchez como Jordi Cursat están donde tienen que estar, no por presos políticos, sino por políticos presos. Como Maite, por ejemplo, piensan muchos oyentes que los Jordis, dicen, de presos políticos no tienen nada. Y mientras tanto sigue la preocupación y el miedo entre la gente y en las familias. Este mensaje nos ha llegado al WhatsApp 607 150602. Hola, buenas tardes. Soy taxista en Barcelona y le aseguro que yo y todos tenemos miedo. Miedo a tener que irnos corriendo de aquí, debiendo la hipoteca y debiéndolo todo, y miedo a que esto acabe en una confrontación civil. Tenemos verdadero miedo, yo y con toda la gente que hablo. Tiene razón, hablamos mucho del odio, pero otro día nos referiremos al miedo. También es un tema para reflexionar. Julio Martínez, rector de la Universidad de Comillas. Gracias, bienvenido. Encantado. Cuando muchas quieras. Gracias. Yolanda Gómez, beso, Un Yoli. placer, como siempre, Chao, adiós. chao, Buen adiós, día. adiós. Lugar común, ¿no? Hay presos políticos. Hombre, no. A lo mejor podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos, porque la prisión decretada ayer es por la hipotética comisión de un delito que tiene que ver con impedir a las fuerzas de seguridad hacer su trabajo. Más allá de la demagogia, Julio, oír a alguien hablar en el siglo XXI en España de presos políticos y hablar de democracia como si fuera la antítesis de la ley es un disparate. Totalmente, es un dislate que además, como no es cierto, pues tampoco hay que darle mucha cancha, ¿no? Yo creo que en la España democrática, precisamente, cuando la ley hace su trabajo, pues pasan este tipo de cosas, y en este caso con una juez que creo que es de total solvencia, como bueno, la mayor parte de los jueces, por supuesto, y total integridad, ¿no? Yo no la conozco personalmente, pero es antigua alumna nuestra. Ah, sí. Cuando dices nuestra, de comillas. De comillas, sí. Anda. La juez Lamela. No, pues yo por las fotos que he visto, es una juez relativamente joven. O sea, para estar en la Audiencia Nacional ya lleva unos años de experiencia. No llega cualquier recién salido de la facultad, pero parece una juez joven. Lo que pasa es que asistimos a un debate muy curioso en todo esto y da para una tercera. Cuando hablas de la justicia y de los políticos, si es contrario a ti, tienen que estar todos en la cárcel. Si es más o menos de tu cuerda, ya entonces la justicia está politizada, ¿que sí? Sí, sí, totalmente. Yo lo que me parece es una irresponsabilidad, ¿no?, lo que está haciendo Pablo Iglesias, y yo creo que le va a costar unos cuantos votos en las urnas, pero un político, o sea, un responsable que en teoría tiene detrás a 5 millones de votos, 5 millones de ciudadanos que le han apoyado, no puede decir que eso va contra la democracia, que el hecho de que un juez decrete que unos señores que han incumplido la ley, presuntamente, y han cometido un delito, pues tienen que ir a prisión. Tú no puedes decir que eso es antidemocrático y que en España hay presos políticos. A mí me parece, de verdad, muy irresponsable. El otro día escribía nuestra compañera Maite Alcaraz un artículo en ABC diciendo que ya había también voces discrepantes dentro de Podemos y preocupación porque Podemos en todo el asunto catalán se ha entregado al soberanismo, se ha entregado a las tesis de Ada Colau, y yo creo que muchos de esos 5 millones de votantes que hay detrás del señor Iglesias no comparten para nada esta posición, ¿no? Y probablemente lo pagarán las urnas. Puede ser, pero bueno, la verdad es que vista las acusaciones y quién las hace, a lo mejor de presos políticos Pablo Iglesias sabe mucho, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Como Leopoldo López, a ese no le llama preso político, ¿no? Ese debe ser, vamos. Ya viste a Monedero. Oye, sí, el segundo debate, no sé si es más peligroso, pero por ahí. Insisto, no entienden la separación de poderes. Los regímenes que hay aplaudieron el procés. Nos lo dijeron sin tapujos. Por cierto, yo recuerdo una conversación con un presidente a nivel mundial y recuerdo que salía asombrado por su independentismo. Un tío más viajado que nadie. De aquello hace 10 años, ¿eh? Bueno, pues este y su consejo también se han marchado de Cataluña. En suma, esto va para largo y, como decía mi padre, el dinero cuesta mucho ganarlo como para malgastarlo o que te lo malgasten. En conclusión, los que se han ido y los que se van a ir van a tardar mucho en regresar, si es que lo hacen. Por miedo, por inseguridad jurídica, por vértigo y por ceguera de lo que se venía encima. Y ojo, el riesgo larvado para mucho tiempo, revestido de odio. ¿Por qué el gobierno está tardando tanto en poner en marcha el artículo 155 de la Constitución? ¿Tanto cuesta recuperar la legalidad?
nada más y nada menos que se cumple la ley, ¿es tan complicado? ¿Algo tan obvio es tan difícil? Pues sí, sí que lo es. Porque con toda la lógica, la verdad, con la comunidad internacional de tu parte, salvo Maduro y Yoko Ono, por cierto, con las empresas y el Sein, con lo que quieras, el gobierno sabe que controlar la calle no es fácil, y menos aún cuando la policía autonómica, con todas las competencias transferidas, se achanta. Dicho de otro modo, los que mandan y controlan la calle, la CUP, Òmnium Cultural, la ANC, quieren víctimas. Cuantas más, mejor. Y cuanto más graves, también. Así vendieron los incidentes de la farsa del referéndum del 1 de octubre, y así venderán lo que venga. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona anda diciendo a la Colau que hubo 2 agresiones sexuales. ¿De verdad? Que Dios me perdone y que se me entienda, por favor. Pero los Jordi, desde anoche en la cárcel, y las de la CUP, y los más cafeteros buscan un mártir o varios. Y cuando te enfrentas en la calle con miles de personas, con policías, guardias civiles, o los mozos si procede, puede ocurrir lo peor. Y lo que más miedo da es que lo peor sea lo más trágico. Y si por 4 porrazos se lió la que se lió en los medios y en televisiones afines, porque fueron eso, 4 porrazos y 800 mentiras, imagínate la que se iba a organizar, por ejemplo, si hay un muerto. Pues bien, el gobierno lo sabe, lo prevé, y por eso, con toda la razón y con toda la ley de su parte, se coge con papel de fumar la aplicación del 155. ¿Por qué? Por la calle. Yolanda Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos compañero nuevo en esta tertulia, ¿eh? Estamos encantados. Sí. Bueno, de hecho, que no son precisamente los democráticos de esta parte del mundo. Escuchad a Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT, en el Congreso. Ojo. Nosotros estamos convencidos que la actuación de la Fiscalía está intoxicada por el Gobierno. Hemos de recordar que el Fiscal General del Estado ha sido reprobado por parte del Congreso de los Diputados, que lo han sido el Ministro de Justicia. No deja de ser menor que quien protagonice principalmente la acción represiva contra Cataluña sea un ministro que no goza la confianza de las Cortes. Y Erkoreka, el portavoz del PNV, que en toda esta movida tiene su interés. Que los jueces que están analizando estas cuestiones extremen la ponderación y la cautela a la hora de decretar la adopción de medidas profesionales, pienso que en este caso deja mucho de desear la ponderación de todos estos elementos que el juez instructor debe llevar a cabo. A mí me da que se ha perdido según iba hablando. Sí, por lo menos habla del juez instructor. Pues, hombre, aquí yo creo que una manera de responder muy tranquila es: la misma juez ha tomado medidas diferentes en 2 casos que, bueno, son los 2 líderes de Òmnium Cultural y ANC y luego el jefe de los Mossos, ¿no? Con lo cual está aplicando efectivamente, y se ve criterios profesionales, que hay unos criterios que también hay hoy críticas, ¿no?, abundantes, de decir por qué no ha mandado a la prisión al jefe de los Mossos, ¿no? De todos modos, qué fácil es hablar, ¿eh? Sí. Lo digo para el tertulianeo en general, ¿verdad, Yolanda? Aquí mandamos los tanques, aplicamos el 155, dictamos sentencias. Cuando quien tiene que tomar la decisión es el presidente del gobierno, y quien tiene que dictar una sentencia se supone que ha estudiado. Sí, se supone que es un juez, ¿no? Que el representante, ¿quién era? Campuzano, ¿no? Sí, has comentado, Campuzano. Congreso, no te distinguía, o sea, estaba diciendo que lo que había hecho la juez era el mandato de la Fiscalía. Pues no, pues como comentaba Julio, ¿no? Pues resulta que en el caso también pidió prisión para Trapero la Fiscalía, y la juez decidió no tomar medidas cautelares, en este caso tomó otras medidas cautelares, pero no decretó la prisión incondicional o ningún tipo de prisión, y sin embargo para los Jordis pues sí, ¿no? Y yo soy de las que digo, pues ¿por qué Trapero no está en la cárcel? Pues no me gusta, pero soy demócrata y confío en esa separación de poderes y en esas decisiones de los jueces. Ella sabrá. Claro, iba a decir que para eso le pagan, seguro que le pagan poco, pero ella sabrá que para eso... Comparado con lo que cobran los políticos catalanes. Ni que decir, o el propio señor al que está juzgando ella. Sí. Pero en fin, quería hacer 2 observaciones, Julio, 2 cosas que has dicho y que no son habituales en una tertulia, ¿eh? Y yo soy periodista y soy el primero que no las aplico. La primera, cuando has dicho, bueno, es que eso que están diciendo... El verdadero artículo 155 de facto, y más allá de lo que haga el gobierno a partir del jueves, lo han ejecutado las empresas y bancos, trasladando
sus sedes sociales y o fiscales fuera de Cataluña. Desde el Banco Sabadell o CaixaBank a Codorniu, pasando por otras cientos de compañías grandes, enormes, medianas y pequeñas que sencillamente no se fían. Un altísimo ejecutivo de una de estas empresas, multinacional, una de las líderes en su sector industrial en todo el mundo, me dio 5 claves que resumen a la perfección el porqué de las cosas. Por cierto, ¿te acuerdas de aquella colección de Bimbo? El porqué de las cosas. Bueno, pues estos también se han marchado. 1. El dinero es miedoso y el de los inversores mucho más. El pequeño ahorrador, tú, porque irracionalmente temes el corralito que años atrás vimos en Argentina, y aunque aquí es imposible, el miedo es libre. Y el temor del inversor de Florida o de Massachusetts, ni te cuento. Ni una broma, ni un milímetro de duda. Toda la vida currando para ahorrar, y cuando tiene un fondo, que ni se le ocurra invertirlo en bonos o bancos con una mínima sombra de riesgo. 2. El paraguas europeo es clave, y cualquier director financiero de una empresa sabe que la financiación y el cash depende, en la zona euro, de la liquidez del Banco Central Europeo y, en consecuencia, de los bancos, del banco de toda la vida. Y cuando toda la Unión Europea dice que quien se sale, se va, de nuevo, al menor riesgo. Estrategias conservadoras, por el temor a la caída del rating, la caída de la cotización bursátil, y es que, incluso para los independentistas catalanes, la globalización existe, man que les pese. 3. La seguridad jurídica. O dicho de otro modo, ¿dónde se pagarán los impuestos? ¿Qué impuestos? ¿Las leyes del mercado serán bolivarianas o serán comunitarias? Tú no sé. Si yo fuera empresario lo tendría muy claro. ¿Libre mercado o intervencionismo poscomunista? Tú, autónomo, que las pasas canutas para pagar los seguros sociales, el IVA, sociedades, el IRPF, ¿qué prefieres? O dicho de otro modo, ¿quién quieres que mande en Cataluña? 4. En este sentido, a ver quién gobierna. Porque puedes criticar a ZP, a Rajoy, a Montoro, a Susana Díaz, al que toque. ¿Pero alguien se imagina que te gobiernen las de la CUP? Que además de mandar, como mandan, gobernaran los de la ANV o los de Òmnium Cultural, para lo que ha quedado la palabra cultural, por cierto. Ah, bueno, si ya tienes el apoyo, la excusa o el paraguas de Podemos, ya el colmo. Y 5. Los que pagaron la fiesta. Esto merece una reflexión, ¿eh? Los que pagaron la fiesta y ahora se dan el piro. Muchos juguetearon. Que sepas, la tercera del domingo la firmaba él en la ABC, o sea que bueno. Muy lejos tampoco los pilla el amigo. Julio Martínez es el rector de la Universidad Pontificia Comillas y estamos encantados de tener a alguien con nosotros tan culto, tan inteligente, tan profundo. Y a los periodistas en muchas ocasiones nos viene muy bien un poquito más de sosiego y de profundidad, ¿verdad, Yolanda? Claro que sí. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, amigo. Encantado. Arrancamos. El Tribunal Constitucional anula definitivamente la ley del referéndum del 1 de octubre. Os pido una valoración, parece una obviedad, pero esto desde el punto de vista jurídico, ¿qué significa? Julio. Bueno, sacar las consecuencias de lo que en su momento aprobaron como cosa provisional y después de haberlo estudiado cuidadosamente, pues llegan a la conclusión que además no extraña a nadie, ¿no? No extraña a nadie, pero yo tengo la sensación de que les da lo mismo, ¿no te parece? Sí, porque además esto hay que hacerlo, era crónica, tiene que resolverse, pero una crónica de algo anunciado y ni siquiera yo creo que va a ser noticia, ¿no? Es verdad. De hecho, lo ponemos como noticia principal y está también en las cabeceras de los periódicos, pero enseguida va a caer, me parece. Nada, 2 minutos, cuando vamos las movilizaciones dentro de un rato, ya lo verás. Sí, Yolanda. Casi lo llevamos como apoyo, porque es verdad, claro, que la noticia hubiera sido lo contrario, pero claro. Bueno, y por unanimidad, ¿no? Quizás es por unanimidad, pero claro, ¿cómo no va a tumbar la ley del referéndum? Es que eso es totalmente inconstitucional, está atacando la unidad de España que está recogida en la Constitución. Yo creo que nadie teníamos la más mínima duda de que esto iba a ser así, pero efectivamente ahora ya hay sentencia firme y, por supuesto, es ilegal todo, o sea, ya queda más clarísimo que nunca, ¿no?, que el referéndum era ilegal. La noticia del día sigue siendo las consecuencias de esa noticia de anoche, cuando la juez, conviene subrayarlo, porque los protagonistas del proceso dicen que Rajoy le ha enviado a la cárcel a los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los dirigentes de la ANC de Òmnium Cultural. No,
no ha sido Rajoy, ha sido una juez de la Audiencia Nacional quien les ha enviado a prisión por delitos muy graves. Por cierto, que en cualquier otro país tendrían mucha mayor pena que aquí. Un par de reacciones y comentamos este asunto. Primero, Pablo Iglesias. Es una vergüenza que en un país como el nuestro puedan producirse situaciones así. No quiero una España en la que haya presos políticos, no quiero una España en la que los problemas políticos se respondan judicializándolos o con violencia. Quiero una España democrática en la que los problemas políticos se resuelvan con democracia. Hay un montón de contradicciones ahí. Y ahora el ministro de Justicia, el señor Catalá. Porque enseguida sale estas frases tan